Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Séptimo grado. Cifras significativas, redondeo y notación científica. Hola estudiantes, mi nombre es Natalie y les doy la bienvenida a una edición más de tu programa Aprendamos en Casa. Cada día enriquecemos más nuestro conocimiento y a través de la ciencia comprendemos cómo funciona lo que nos rodea. Así que te invito a que demos inicio a la clase de este día. Cuando utilizamos instrumentos de medida, casi siempre cometemos errores. Hay veces al tomar los datos o cuando realizamos cálculos matemáticos. Las medidas me permiten interpretar, conocer y estudiar algunos fenómenos físicos, como el movimiento, la masa, el peso, entre otros. Este día nos vamos a centrar en el estudio de las cifras significativas, del método de redondeo y notación científica. Las mediciones que se toman con cualquier instrumento de medida me proporcionan un valor numérico. Este valor puede ser exacto o aproximado. Por ejemplo, cuando en una carrera de atletismo se utiliza un cronómetro preferentemente a un reloj normal. ¿Por qué? Porque el cronómetro es un instrumento más sofisticado que me puede dar datos de décimas o centésimas de segundo, mientras un reloj normal me da solo datos de segundo. Por eso decimos que un reloj normal de agujas es un instrumento menos preciso. Cuando medimos y obtenemos un dato, este tiene cifras significativas. ¿Pero qué es una cifra significativa? Es el número de cifras con la que se expresa una medida. Entre más número de cifras significativas tenga, es más precisa la medida. Muy bien, ahora para poder determinar las cifras significativas de algunos datos, debemos de seguir 4 reglas fundamentales. La primera dice que se considera cifra significativa todo número o dígito distinto de 0. En el ejemplo primero tenemos la cantidad 25.36. Todos sus dígitos son diferentes de 0. Por tanto, esta cantidad tendría 1, 2, 3, 4. 4 cifras significativas. En la cantidad 154, todos son distintos de 0. Por tanto, tiene 3 cifras significativas. 1, 2, 3. Para la segunda regla, decimos que se considera cifras significativas los ceros que se encuentran en medio de 2 dígitos diferentes de 0. También los ceros que se encuentran después del punto decimal. En el ejemplo 2 tenemos la cantidad 2005.20. Tenemos 2 ceros en medio de 2 números diferentes de 0 y un 0 más después del punto decimal. Por tanto, esta cantidad tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cifras significativas. La tercera regla dice que no se considera número significativo o cifra significativa los ceros al inicio de la cantidad o los ceros después del punto decimal, pero que estén antes de un dígito diferente de 0. En este caso, el primer número es 0. Por tanto, no se considera cifra significativa. Y tenemos 3 ceros después del punto decimal, pero antes de un número o dígito diferente de 0. Por tanto, estos no son cifras significativas. Esta cantidad solo tendría 1, 2, 3. 3 cifras significativas. La cuarta regla dice que no se considera cifras significativas los ceros al final de una cantidad, pero sí si al final hay un punto decimal. Por ejemplo, en esta cantidad 450 y esta 450 puntos. En esta el 0 no se considera cifra significativa. Estas tendría solo 1, 2. 2 cifras significativas.
En cambio, esta, como tiene un punto al final de la cantidad, sí se considera el 0 cifra significativa. Por tanto, tendría 1, 2, 3. 3 cifras significativas. Y esas son las reglas para determinar las cifras significativas de los datos que hemos obtenido de las medidas. Muy bien, algunas veces nos toca trabajar con datos que tienen muchas cifras y se nos dificulta realizar cálculos matemáticos. Por tanto, es importante aplicar el método de redondeo. ¿Y qué es el método de redondeo? Consiste en eliminar cifras a la derecha de la última cifra significativa. Y de esta existen 5 reglas. La primera dice que debemos determinar con cuántas cifras significativas vamos a trabajar nuestros datos. La segunda regla nos dice que el primer dígito que se descarta, si es igual o mayor que 5, este hace que el dígito antes de él aumente una unidad. Por ejemplo, en esta cifra 45.367892, queremos expresarla con 4 cifras significativas. Entonces, decimos que tenemos 45.3. Hasta aquí tenemos 3 cifras significativas, pero el primer dígito, ¿sí?, que se descarta es 7, por tanto es mayor que 5. Esto hace que este 6 aumente una unidad. Por tanto, la respuesta aquí sería 45.37. La segunda regla dice que el primer dígito que se descarta, si es menor que 5, su número anterior a él mantiene su valor. Por ejemplo, en la cifra 123.643421 lo queremos expresar con 5 cifras significativas. Por tanto, vemos que este número 3 es menor que 5. Por tanto, el 4 que está a la par no se altera. La respuesta quedaría 123.64. La respuesta con 5 cifras significativas. La cuarta regla dice que si tenemos una suma o una resta, el resultado de este número debe tener el mismo número de decimales que el decimal de menor valor. En esta operación, 12.07 más 3.2, no. Los decimales 0,7 y el decimal 2, 0,7 es menor que 2. Por tanto, la respuesta tendría que tener 2 decimales. Y la respuesta quedaría así, 15.27. Esta cantidad tiene 4 cifras significativas. La quinta regla dice que cuando tenemos una multiplicación o una división, el resultado debe de tener las cifras significativas de la cantidad que menor cifras significativas tenga. Por ejemplo, en esta multiplicación 12.07 por 3.2 me da como resultado 38.624. Pero, ¿cómo? ¿Quién tiene menor cifras significativas? ¿Cuál sería? En este caso, esta tiene 1, 2, 3, 4 cifras significativas y este tiene 2 cifras significativas. Por tanto, la respuesta debe expresarse con 2 cifras significativas. Quiere decir que este 6 es mayor que 5. Por tanto, el 8 va a aumentar una unidad. Quiere decir que la respuesta sería 39. Un dato con 2 cifras significativas. Ahora vamos a hablar de notación científica, pero para ello debemos de tener claro el concepto de potenciación.
Cuando hablamos de potenciación, nos referimos a que trabajamos con una base 10 elevada a un exponente n. Quiere decir 10 a la n. Mi exponente me indica las veces en que se puede multiplicar la base por sí misma. Ejemplo, si tengo 10 a la 2, quiere decir que el 10 se me multiplica 2 veces. 10 por 10 igual a 100. Si tengo 10 a la 3, esta se multiplica 3 veces. Por tanto, la respuesta es 1000. Si tenemos 10 a la 4, este se multiplica 4 veces. Por tanto, la respuesta es 10.000. Ahora voy a explicarte cómo se da la notación científica. La notación científica me sirve para poder escribir cantidades grandes o pequeñas de manera abreviada, utilizando la potencia 10 elevado a un exponente n. Este n puede ser negativo o positivo. A continuación te explicaré la notación científica positiva. Bien, tenemos la cantidad 9250. Esta la queremos expresar en notación científica. ¿Qué debemos hacer? Primero, sabemos, aunque no está escrito, pero sabemos que acá, al final de esta cifra, existe un punto. Ese punto lo vamos a correr hacia la izquierda tantas unidades. Queremos expresar la notación científica. En este caso, tengo mi punto acá, lo voy a desplazar 1, 2, 3. Lo desplacé 3 espacios. Por tanto, la notación científica de esta cifra me quedaría 9.25 por 10, como fueron 3 espacios, sería a la 3. Pero si yo lo quiero expresar de esta forma, tengo mi punto acá y lo desplazo no 3, sino que 1, 2. Entonces, mi notación científica quedaría expresada como 92.5 por 10 a la 2. Pero también mi exponente me expresa el orden de magnitud de mi cantidad. Ejemplo, en esta el orden de magnitud es 3 y acá el orden de magnitud es 2. ¿Qué pasa si tengo un número en notación científica pero lo quiero expresar en notación decimal? ¿Qué orden de magnitud tendría este número? Orden de magnitud 5. Por tanto, tendría que desplazar este punto hacia la derecha. ¿Cuántos espacios? 5. Tenemos acá este punto, ¿sí? 18.93 y lo vamos a desplazar 1, 2, 3, 4, 5. Estos espacios los llenamos con ceros. Por tanto, este número me está indicando que es 1.893.000. Muy bien, para la notación científica negativa siempre utilizamos la potencia base 10, pero ahora elevada a un exponente n negativo. Si queremos expresar esta cifra en notación científica, tendríamos que correr el punto hacia la derecha, dependiendo de cómo querramos expresar esta notación científica. Por ejemplo, vamos a correr este punto decimal 1, 2, 3. Si corremos 3 espacios, este se escribiría en notación científica 2.4 por 10 a la menos 3. Pero si en otro caso nosotros corremos 1, 2, 3, 4, se expresaría como 24 por 10 a la menos 4. Cuando tenemos notación científica y queremos saber
cuál es su notación decimal, lo que tenemos que hacer es correr los puntos hacia el punto con los espacios hacia la izquierda. Por ejemplo, tenemos el punto acá. ¿Cuántos espacios tendríamos que correrlo hacia la izquierda? 5. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Colocamos el punto acá y lo llenamos con ceros. Y así es como se expresan las notaciones científicas negativas. Muy bien, estudiantes, la clase ha llegado a su fin, pero si quieren saber más sobre este tema, los invito a que visiten la página del Ministerio de Educación en Continuidad Educativa. Los espero en la próxima en tu programa Aprendamos en Casa.